Estado Nacional. ¿Cuánto estrés le están causando las deudas a los ticos? Es poquito, pero los cuesta. Más de un 30% asegura que no puede ahorrar. Con el sueldo y con las cosas que todo está tan caro últimamente, ¿verdad? Eso se le hace un poco difícil a uno poder ahorrar. Además, unas 220,000 personas podrían haberse visto obligadas a acudir a los préstamos gota a gota. Esto es Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por dedicar una parte de su mañana para compartir algunos de los principales temas de actualidad nacional. ¿Qué tal está la cultura financiera de nosotros los ticos? ¿Cómo nos endeudamos? ¿Cuál es nuestra relación con el ahorro? Varios estudios publicados en los primeros 3 meses de este año nos dan un vistazo del panorama actual. El día de hoy nos acompaña el economista Leiner Vargas del Centro Nacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, entidad que recientemente publicó la encuesta sobre cultura financiera de los costarricenses. Buenos días, don Leiner, qué gusto tenerlo con nosotros por acá. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En nombre de la Universidad Nacional y del Centro de Política Económica, un placer acompañarlos. Tiene datos muy interesantes esta encuesta. Y también está con nosotros don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Ellos en febrero publicaron la segunda entrega de la encuesta nacional de endeudamiento, que hizo una aproximación, entre otras cosas, al monto que se podría estar moviendo en créditos gota a gota en el país. Buenos días, don Danilo, qué gusto tenerlo de nuevo aquí en Estado Nacional. Buenos días, Liliana, un gusto de estar de nuevo por acá. Hablando de un tema que nunca es suficiente, ¿verdad? Nunca, y no será nunca suficiente. Por eso en Estado Nacional siempre le dedicamos mucho espacio. Para finalizar, nos acompaña también Cindy Rivera. Ella es gerente de educación financiera de Copenae, entidad financiera que cuenta con un consultorio financiero. Este es un recurso gratuito para orientar a los usuarios de crédito sobre el manejo de sus finanzas. Buenos días, doña Cindy. Bienvenida. Un placer, Liliana. Y bueno, súper agradecidos porque realmente tenemos muy buenas noticias para los costarricenses. Claro. Así es que traerles información que les pueda beneficiar para nosotros, Copenae, es de mucho valor. Bien, muchísimas gracias. Bien, como les decía, la Universidad Nacional recientemente publicó esta encuesta. Y es que los ticos cada vez tienen más problemas para lidiar con las vicisitudes de la economía nacional y la de sus bolsillos. Ahorrar se vuelve complicado para algunos y pagar cuentas cada día cuesta más. ¿Cómo está la cultura financiera de nuestro país? Veamos esta primera nota que resume algunos de los resultados. La situación económica en Costa Rica parece ser un desafío para muchos ciudadanos, quienes se enfrentan a dificultades para mantenerse o cubrir las necesidades elementales, ahorrar e incluso adquirir bienes duraderos como propiedades, casas y automóviles. Sin embargo, una de las principales causas detrás del endeudamiento parece ser la falta de orientación financiera. Según el estudio sobre cultura financiera de los costarricenses realizado por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional. Tenemos muchísimas personas en una situación de excesivo endeudamiento y algunas de ellas en condiciones críticas en créditos gota a gota. Y además tenemos la percepción, cuando empezamos este estudio, que los costarricenses tenemos una baja cultura financiera. De acuerdo con los datos que arroja la encuesta, 7 de cada 10 costarricenses dicen no tener deudas. Sin embargo, 3 de cada 10 tienen una deuda vigente actual en el sistema financiero formal o informal. En muchos casos, esto se debe a la compra de bienes inmuebles o incluso para sufragar gastos básicos. 30,91% de los encuestados afirmó tener un compromiso bancario, mientras que un 69,09% no cuenta con una deuda. Un 57,89% de la población ha adquirido préstamos en el mercado formal, es decir, bancos, financieras, mutuales o cooperativas, y solo un 5,34% ha recurrido a los conocidos préstamos gota a gota del sector informal. Saqué un préstamo para terminar de hacer la casita. Mira, en estos momentos sí, porque estoy incapacitado y he estado muy enfermo y era algo que ha costado. Es poquito, pero los cuesta.
hacer un préstamo actualmente es muy, muy difícil. Según el estudio, los motivos por el que adquieren una deuda son variadas. 47,45% utiliza el dinero para adquirir bienes muebles o inmuebles como vivienda, territorios, vehículos o electrodomésticos. Lo que es realmente preocupante es que el 20,06% lo utiliza para gastos de comida, personales o incluso pago de servicios. No he tenido la necesidad de pedir préstamo, ¿verdad? Pero porque no, o sea, no lo necesito todavía, pero para comida sí. O sea, sí se le hace difícil a uno a veces, pero ahí se la va jugando. El salario no va acorde a lo que ellos piden. Es muy alto lo que ellos piden para que sea para un préstamo de un carro o una casa. Bueno, en mi caso, yo tengo mi casa propia, pero para adquirir un carro sí piden muy alto, que tenga un salario muy alto, y eso no aplica para muchos de nosotros. Cuando se analiza en qué destinan los ticos sus ingresos, un 40% lo utiliza para el pago de servicios básicos como alimentación, agua, electricidad e internet. El pago de préstamos representa un 17% del total, mientras que la salud acapara el 13% y la educación un 12%. Como está la economía, hay que aprender a ahorrar, hay que ser muy correcto para la hora de ahorrar, porque la economía mes a mes sube, lo sentimos cada vez que vamos a un supermercado, no voy a decir el nombre, pero cada mes es diferente los precios. Los datos revelan que solo un 19,12% de la población ha recibido educación financiera formal en algún momento de su vida, lo que significa que casi el 81% nunca ha recibido información de este tema. Sin embargo, hay un interés significativo en aprender sobre finanzas, ya que el 73,89% de los encuestados desea información para mejorar su manejo financiero y un 94% cree que deberían impartirse clases sobre el tema en la educación primaria y secundaria. De los ahorradores identificados, el 61,20% hace sus respectivos ahorros en un banco, el 9,44% en cooperativas, el 7,57% en fondos solidaristas y el 2,18% en mutuales y solamente el 1,24% en financieras. Pero hay un porcentaje muy importante, 18,36% indicaron que ellos no hacían sus ahorros en ninguna entidad, y la mayoría de estas personas especificaron que lo hacen por su cuenta en su propia casa. En el banco saqué un método que es para ahorrar para navideño, por año. Entonces, con lo que voy recibiendo, voy apartando y me lo hacen rebajado de una vez en el banco, ¿verdad? Y eso yo lo retiro en Navidad. Eso me sirve para muchas cosas. Pues a veces es difícil ahorrar porque a veces lo que cobra uno no le alcanza. Pues sí, a veces sí, tengo mi ahorro, pero en mi casa. ¿No ahorra con ningún banco? Tengo mi cuenta de banco, pero no ahorro con un banco, sino en mi casa, normal. Yo ahorro lo que gano acá en el local en propinas, lo ahorro, digamos, cada 3 meses, 4 meses o de un lapso de Semana Santa a final de año. Y de mi salario también ahorro una cierta parte. Hoy, en Estado Nacional, analizamos la educación financiera de los costarricenses y cómo el costo de la vida ha impactado la economía de los ticos. Bien, como decía nuestra compañera Kaylin Baker, hoy vamos a hablar de esa relación que tenemos en el dinero. Y como punto de partida, teníamos esta encuesta del CIMPE, de la Universidad Nacional. Y para empezar, quería preguntarle, don Leiner, que nos recuerde cuál es la metodología, cómo fue que midieron este estudio. Bueno, este estudio se realizó en el mes de octubre del año 2023, del año pasado. Es un estudio que se realiza a personas mayores de 18 años y sobre todo a personas que están viviendo en el país. Es una encuesta telefónica, que tienen más de 2 meses de presencia en el país y que dicen estar, digamos, permanentemente en Costa Rica. Es un estudio, digamos, para toda la población. Es más, 1.705 personas validadas, lo que nos da digamos, una representatividad estadística del 95%. Y eso quiere decir que los datos reflejan de manera bastante precisa la realidad de los y las costarricenses. Claro, y esa realidad la veíamos en la nota y quiero que empecemos con este primer cuadro, porque ustedes preguntaron en qué gastan su dinero los costarricenses. Y entonces, del total de encuestados, ahí tenemos
la distribución de esos gastos. Y como veíamos en la nota, una cosa que llamaba mucho la atención es que un 40% de todo lo que recibe los ingresos, de los que tienen ingresos, don Leiner, se va en pago de servicios básicos. Sí, eso muestra que, bueno, estamos hablando de que para un 70% de la población que está dentro de lo que podríamos llamar la clase baja o la clase baja y la clase media, ¿verdad? Cerca de un 70% de la población, el consumo de alimentos y el pago de los servicios básicos es un componente muy importante de su presupuesto. La salud y la educación, ¿verdad? Que sabemos que son inversiones de los costarricenses, son porcentajes razonablemente altos. Y en el caso de no tener vivienda, el alquiler refleja un gasto muy significativo. Ahí vemos también, don Leiner, en las barritas que están en rojo, son 3 porcentajes distintos, pero son préstamos. Entonces, si sumamos esos servicios básicos más lo que se les va en préstamos, que es casi 16%, ¿verdad? Sí, nos da un presupuesto muy estrujado de los costarricenses. Sí, para el promedio de los costarricenses, dada la situación económica, ahorrar es un tema difícil. Sin embargo, encontramos datos de que el ahorro, además de que es un tema difícil por la situación económica, la cultura del ahorro es bastante poca. Claro, y precisamente por este tema de cultura, hoy aquí en el programa nos acompaña doña Cindy Rivera de Copenae, que tiene el consultorio económico. Tal vez si usted nos cuenta un poco cuál es la labor que están haciendo ustedes y cómo fue que surge la idea de este consultorio financiero. Claro, venimos trabajando desde hace varios años en la educación financiera como un pilar fundamental en temas de sostenibilidad a nivel organizacional. Y es por eso que en Copenae empezamos a trabajar con nuestros asociados, brindándoles charlas y pudiéndolos capacitar para que ellos pudieran tomar decisiones financieras informadas. Sin embargo, esto quedaba un poco corto a la necesidad real de nuestro asociado. Y ahí entramos en el desarrollo integral de un programa de educación completamente digital, en donde ellos pudiesen capacitarse de forma a distancia, ¿verdad? Y con una serie de cursos, los cuales íbamos desarrollando en función de las mismas necesidades que ellos nos iban planteando. Pero todavía ahí necesitábamos llegar a ese tú a tú, ese poder conversar, saber la realidad de la persona y poder enfocar trabajos especializados mediante metodologías, mediante estrategias que fueran muy enfocados a esa necesidad pura. Y es ahí donde nace el consultorio financiero, ya cumple un año a mediados de abril y hemos podido impactar con este consultorio en este primer año a más de 1.300 personas en primer sesión. ¿Y por qué en primer sesión? Porque resulta ser que cuando trabajamos consultorio financiero es una serie de sesiones que vamos teniendo hasta 6, porque tenemos que ir conociendo la realidad, tenemos que ir enseñando metodologías y aparte de eso tenemos que ir ligando los otros programas para que realmente pueda haber un impacto positivo en el estilo de vida en temas de educación financiera que puedan tener las personas. Esa iniciativa surge porque, como las imágenes que teníamos ahí de fondo, que son imágenes de carácter ilustrativo, ¿se encuentran ustedes con personas abrumadas, con problemas para manejar ese dinero, sobre todo con el cuadro que veíamos anteriormente, que si el 40% se va en comida y recibos y el otro 16% en préstamos, la verdad la gente tiene muy poco margen en promedio en nuestro país? Claro que sí, inclusive nosotros llevamos estadísticas de las personas de las cuales atendemos específicamente en consultorio financiero. De esas 1.300, el 82% nos consultan o solicitan nuestro consultorio por temas de criticidad financiera. Nosotros lo enfocamos en 3. ¿Qué es criticidad financiera? Criticidad financiera son aquellas personas que en primera instancia ellos dicen no me alcanza. Ya están en números rojos. Exacto, digamos. No me alcanza, es algo ajustado y necesito ayuda, ¿verdad? Entonces, pues ahí entramos con todo un protocolo y metodologías para poder identificar
inclusive si efectivamente es criticidad financiera por endeudamiento o por otros factores, ¿verdad? Y bueno, ahí entramos en todo ese proceso de asesoramiento. Y creo que eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la encuesta de la Universidad Nacional. En cuanto a los niveles de endeudamiento de los ticos, este estudio de la Universidad Nacional nos muestra, don Leiner, en el caso de ustedes, y tal vez para que nos explique qué significa esta cifra, que casi un 31% dice tener deudas. Sí, en este caso lo que nosotros estamos marcando es que estamos encuestando a la totalidad de la población de más de 18 años. Habría que considerar que no se está encuestando a la población, por ejemplo, trabajadora, que tiene ingresos. Entonces, hay un 70% de esta población que sí dice tener ingresos, y de ese 70%, ¿verdad? Obviamente, ese 30-91 ya representaría casi un 50%. Claro. Y ustedes me dieron ahí solo deudas, ese 30.9, ¿es solo deudas con el sector financiero o todo tipo de deudas? Es deudas con el sector formal, financiero, porque más adelante hacemos un ejercicio específico para las deudas informales. Sin embargo, este nivel de endeudamiento es un nivel de endeudamiento alto, ¿verdad? Y además puede suceder que una persona tenga varios créditos, ¿verdad? Es decir, no solamente esté endeudado con una institución, sino con varias organizaciones y que tenga varios tipos de crédito. Claro. La Oficina del Consumidor Financiero también publicó en febrero su encuesta de hábitos financieros, don Danilo, y esa nos permite ver una aproximación tal vez un poco más integral, porque en el caso de ustedes hablaban de que 9 de cada 10 costarricenses tiene una deuda activa. Sí, la encuesta nuestra lo que hace es abarcar toda la gama de créditos que las personas pueden tener acceso. Y lo que hemos visto, la oficina viene investigando esto desde hace 4 o 5 años. Y ya esta es la segunda encuesta que se aplica. Y la gente no acude primero a un banco, ni a una cooperativa, a nuestros amigos de Copenhague. En primera instancia acuden a amigos y familiares. Y esa es una deuda que hay que pagar. La tienen conciencia. Y suele ser de las primeras fuentes de búsqueda de financiamiento. La primera. Y ¿familiares, amigos o alguien que tenga? Eso se repitió en el 2020 y se volvió a dar en el 2023. Puede ser que no tenga costo, puede ser que no tenga una tasa de interés, pero sí hay que pagar. Hay una cuota que tiene que pagar. Si un hermano te presta el dinero, pero hay que devolverlo. Exactamente. De hecho, las tarjetas de crédito han perdido relevancia, y uno lo ve en las estadísticas de todos modos del sistema bancario, ¿verdad? Ahora, la medida más precisa, no la inventamos nosotros, desde luego, a nivel mundial, es medir el endeudamiento por el compromiso que tengamos las personas del ingreso. Porque al final de cuentas puedo tener una deuda muy grande, o puedo tener 4 deudas chiquitas, y con mis ingresos ni me desvelan. Lo importante es medir cuánto del porcentaje del ingreso estoy dedicando al pago de deudas. ¿Qué dice el estudio de ustedes? Una leve mejora con respecto al 2020. En promedio, y los promedios tienen sus inconvenientes, ¿verdad? El promedio es una medida que tiene cierta incomodidad. En el 2020 la población costarricense en promedio dedicaba la mitad del ingreso a pagar deudas. En el 2023 ese porcentaje disminuyó a 38,5%. Lo que pasa es que estábamos saliendo de un periodo en donde las entidades financieras fueron muy agresivas en los alivios financieros, pero por otro lado también hubo personas que se les complicó porque hubo una elevación muy fuerte, muy intensa de las tasas de interés. Entonces, lo que era un tipo modal muy claro, que era alrededor de entre 30 y 37%, entre 30 y 33% del ingreso dedicado a pagar deudas, una parte importante mejoró y se movió al rango más favorable de menos del 10%, pero otras personas se movieron al rango que llamamos la frontera, que es un poco esa criticidad que Cindy menciona, que en donde la gente, cualquier leve brisa, se le convierte un resfrío en neumonía. Claro, entonces tenemos este primer punto de partida. En la encuesta de la Universidad Nacional se habla que
30% de las personas que encuestaron tienen una deuda, pero con el sistema formal. En la encuesta de la Oficina del Consumidor Financiero, 9 de cada 10, pero ahí están incluyendo bancos, financieras, amigos, hermanos, primos, tiendas de electrodomésticos o tiendas de compras a pagos, tarjetas de crédito, y por eso. Lo segundo es, ¿para qué se están endeudando los ticos? Y lo vemos, don Leiner, en el resultado de lo que ustedes preguntaron. Entre muchos de los rubros que la gente indicó, llama la atención, como veíamos en la nota de inicio, ese porcentaje de 20% de las personas que se endeuda para pagar comida y asuntos personales. Sí, esta es una situación que también a nosotros nos llamó muchísimo la atención, pero es una situación que muestra lo angustiante que es el presupuesto de los ticos. Hay un porcentaje de los costarricenses que de verdad está teniendo serios problemas, ya sea porque no tiene empleo o porque tiene un empleo informal que no le permite tener un ingreso que le alcance, o situaciones en donde tenemos familias que no les alcanza el presupuesto y tienen que acudir a una deuda para poder financiar cosas básicas. Y esto sí que es una situación de alguna manera preocupante. Ustedes ya hicieron una nota en teletica.com el otro día y la verdad que ha habido muchísima reacción de parte de la ciudadanía, pero este es un tema sobre todo de que hay un porcentaje de la población que no le alcanza el presupuesto, que está viviendo, como dicen, coyol quebrado, coyol comido, ¿verdad? ¿Qué nos dice doña Cindy que un 20% de las personas esté endeudándose, pidiendo un crédito para resolver la operación arroz y frijoles? Definitivamente también es parte de lo que se muestra cuando las personas se nos acercan a nuestro consultorio financiero. Y dentro de los estudios que también nosotros realizamos, efectivamente, en servicios básicos es donde efectivamente las personas se les va la mayor cantidad de dinero. Acá, como parte de los trabajos que nosotros realizamos, es poder gestionar con ellos y ir a estudiar y a identificar cada uno de esos gastos y poder inclusive tomar decisiones de cómo podríamos eventualmente reducir ese gasto para poder tener ese alivio en la economía del hogar. Claro, el estudio de la Universidad Nacional también encontró que hay un significativo porcentaje de personas que está enfrentando dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, don Leiner. Y lo vemos ahí. Ustedes preguntaron si alguna vez habían dejado de pagar o quedó moroso con alguna de sus deudas. ¿Qué encontraron? Sí, este es un resultado, digamos, que se le pregunta si está o si ha estado moroso. Y esto coincide con los datos que tienen, que se han reportado tanto de parte de los bancos como de parte de las entidades legales que tramitan, digamos, todo lo que son desahucios por falta de pago, etcétera. Este es un dato que me parece muy importante, y es que toda esta gente que ha dejado de pagar una deuda tiene consecuencias muy serias en el sistema formal. Es decir, tiene consecuencias de quedar moroso y eso significa 10 años de manchado el expediente financiero, y eso también significa que esa persona no puede acceder a más créditos, ¿verdad? Durante este tiempo. Y además tiene consecuencias nefastas para su vida. Después le preguntamos en otra pregunta ¿Qué sucede cuando toda esa situación? Vamos a ir en orden. Primero vamos a ver, don Leiner, la que sigue es las razones por las que cayó en impago. Y entonces ustedes le consultan esto a los encuestados y las razones que dieron para haber quedado mal con el pago de sus deudas son las siguientes. Entonces hay varias, ¿verdad? Pero ahí vemos una concentración en emergencias, pérdida de empleo, así es, enfermedades. Esa es una situación que los costarricenses debemos reflexionar muchísimo sobre este hecho. Los costarricenses siempre pensamos que a mí no me va a pasar, que yo no voy a perder el empleo, que yo no voy a caer presa de una enfermedad, que voy a tener, digamos, la dicha de no tener un accidente de tránsito y quedar, digamos, con alguna situación especial. O
esto puede pasarme o pasarle a un familiar directo del cual dependo, ¿verdad? Puede ser un hijo que depende de un padre o una madre que trabaja, que puede caer en una enfermedad. Esta razón nos obliga también a pensar que los costarricenses deberíamos tener todos un fondo de emergencia, es decir, ser capaces de poder ahorrar lo suficiente. La técnica internacional habla de por lo menos 3 a 4 salarios, ¿verdad? Acumulados para una eventual condición extraordinaria. El problema, don Leiner, es que cuando tenemos una situación como la que vemos anteriormente, que un 20% de las personas se endeuda, ya no hablemos de ahorro, se endeuda para comprar la comida y pagar los recibos de agua, de luz y teléfono, difícilmente pueda ahorrar. Don Danilo, vemos la otra razón por la que la gente le dijo a esta encuesta de la Universidad Nacional por qué cayó impago. La vamos a ver un momentito de nuevo ahí en el cuadro. Y es un porcentaje importante, 22.7%, que dice porque le faltó planificación. Sí, vamos a ver, estos números esconden en realidad un montón de cosas que se nos quedan cortas. El estudio del 2023 de la oficina lo que hizo fue ir un poco más allá y tratar de identificar perfiles, porque como hablábamos ahora, los promedios son muy engañosos y hay 3 posibles perfiles muy claramente identificados en Costa Rica, en donde hay un grupo, un segmento de población, más o menos un 30% de la población, que eso viene siendo para gente de 18 a 65 años como 1 millón de personas, un poquito menos de 1 millón de personas, que tienen bajo ingreso y un nivel de endeudamiento bajo desde el punto de vista de la cantidad de deudas que tienen, pero lo que pagan es suficientemente alto como para que estén comprometiendo un porcentaje muy alto. Pero en el otro extremo, lo interesante es que nos encontramos una población con ingresos altos que no ahorran. Entonces falsean la hipótesis que estamos planteando aquí. O sea, no es un problema de ingreso, es un problema de comportamiento, de conductas. Y resulta que este tercer segmento tiene un endeudamiento bajo y sufre estrés. Y entonces lo que nos encontramos es que es un segmento que no hace presupuestos, ha pasado por la educación universitaria, son el grupo que más ha tenido educación financiera. O sea, no es un problema de educación financiera, es que su comportamiento, el autocontrol o la falta de autocontrol los hace gastar por gastar. Esa falta de planificación que veíamos. Entonces, ahí. es más que la planificación. Mi dieta mi situación de salud es muy floja porque mi dieta es muy mala. Pero el problema no es mi dieta, es que mis comportamientos me impiden abstenerme de comer hamburguesas y chicharrones todos los días. Lo que estamos viendo ahorita son consecuencias, no causas. Claro. Eso es lo que pretende la oficina con estas encuestas, es poder realmente llegar a las causas para poder saber que no es solo las personas que tienen alto endeudamiento los que tienen problema. Los que tienen bajo endeudamiento también tienen problema. Es más, tienen un problema más severo. Porque los que tienen bajo ingreso, uno lo resolvería ayudándole, como Cindy dice, o mejorándole el ingreso. Pero es que incluso con bajo endeudamiento podemos tener gente estresada. Claro, doña Cindy, ¿qué el ustedes en el día a día, en ese consultorio que ustedes tienen, los casos? Que cuando veamos estas estadísticas que son como el promedio nacional, que la mayoría dice que cayó en morosidad porque tuvo una emergencia, o perdió el trabajo o una enfermedad, o 20% que dice que por falta de planificación. ¿Pero qué les cuentan a ustedes cuando llegan ahí? ¿Cuál es el principal dolor de la gente en su manejo de finanzas? Claro, el principal dolor es no sé cómo hacerlo. Aunque yo haga un presupuesto, como bien lo decía don Danilo, aunque yo haga un presupuesto, al final lo hice, pero hay un tema conductual. Y el tema conductual es todavía muchísimo más severo. Aunque lo hagas y lo cumplo. Exactamente. Inclusive, parte del trabajo que nosotros realizamos es cómo poder trabajar desde la psicología la parte conductual. Porque establecemos metodologías, damos obviamente herramientas tecnológicas para que la persona pueda realizarlo, hasta lo más simple, hoja y papel, y aún así las personas no logran lo que se está planteando. ¿Y por qué? Porque se centran en que sí, establecí un objetivo, establecí una meta, la tengo clara, hice el presupuesto y demás, no sé cómo hacerlo.
¿Por qué? Porque tengo una conducta, tengo un estilo de vida y otra cosa, me centro en la meta, pero no en el sistema. Y el sistema es todo aquello que me va a llevar a cumplir la meta y el objetivo. Claro, la consistencia para ahorrar, la consistencia para no caer en los gastos, estos que dispara las emociones. Antes de ir a comerciales, quiero concluir, don Leiner. Por otro lado, ustedes también en el estudio sondearon cuáles son las consecuencias. ¿Qué dijo la gente que sufre después de haber entrado en impago o en morosidad? Y ahí lo vemos, un 50.65% les dijo a ustedes que eso les significó la mancha en el expediente financiero. Pero hay otra serie de consecuencias. Sí, hay consecuencias como, por ejemplo, perder el trabajo, porque en un lugar donde yo recibo salario cero, ¿verdad? Es decir, el patrón no se preocupa, esa persona está estresada, empieza a generar, digamos, todo un problema. La pérdida del patrimonio, la casa, el carro, la moto, la pérdida de la pareja, también se presenta como un tema, ¿verdad? Y es de hombres y mujeres, no es solo en el caso de los hombres. Por supuesto, hay algo bien importante y es mucha gente cae en depresión con una pérdida sustantiva de la salud mental, de la salud física, producto de esa situación. Y algo que quería resaltar, que le hemos dado seguimiento en este tema, es que las personas no acuden a sus familiares y a sus amigos hasta estar realmente sobreendeudados. Es decir, este es un problema que está en la vida diaria de los costarricenses, pero no estamos haciéndolo expreso porque nos da pena, nos da vergüenza decir que nos hemos desfinanciado, que estamos en una situación de equilibrio, y entonces las instituciones financieras ya no pueden resolverlo cuando llegamos, como dicen, a última instancia. Claro, ese es un problema precisamente que está detrás de la cultura financiera que tenemos los costarricenses. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a hablar de qué está pasando con los créditos gota a gota. ¿Por qué la gente se ve obligada a estas opciones informales de financiamiento? Ya volvemos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus observaciones, sugerencias de temas y críticas sobre lo que conversamos aquí en Estado Nacional. Recuerde también que si usted quiere repasar el programa, puede ver ahí en pantalla el código QR y ahí se lo podemos reenviar después del programa. Ahí le podemos hacer llegar, usted simplemente lo escanea en su pantalla y se lo hacemos llegar para que lo pueda ver con calma o si lo quiere compartir con alguien más. Bien, el crédito informal, empezamos en la primera parte hablando sobre la cultura financiera y la relación que tenemos los costarricenses con el dinero. Y precisamente el crédito informal es un fenómeno del que se ha venido hablando desde hace años aquí en el país. En particular los llamados créditos gota a gota, esos que están ligados en muchas ocasiones a organizaciones criminales extorsivas, que incluso ya han asesinado a deudores en el país. Los casos están en los tribunales de justicia. La encuesta del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional señala que según su encuesta, don Leiner, ustedes encontraron que un poco más de 5% de las personas aseguran haberse endeudado con este tipo de instrumentos. Sí, eso es aproximadamente por el segmento de población que estamos encuestando, alrededor de unas 205,000 personas que podrían, que efectivamente nos dicen estar en este momento en un crédito no formal o un crédito gota a gota, aunque dentro de esa categoría podríamos tener también segmentos diferenciados. Uno de los esfuerzos que estamos haciendo ahora es tratando de estudiar a esta población para determinar cuánto de este crédito realmente está en manos de lo que podríamos llamar
digamos, el crimen organizado. Claro, porque crédito informal, don Danilo, no es lo mismo que créditos gota a gota. Es decir, hay algunos créditos donde los intereses son altísimos, lo que llaman los prestamistas, pero el gota a gota lo que tiene que ver es lo que hay una organización criminal detrás y que se convierte en una pesadilla de la que después no pueden salir. Sí, en realidad el crédito informal como tal en sí mismo no es el problema. El hecho de que mi hermanillo me preste una plata es un crédito informal, pero hasta ahora se ha portado bastante bien mi hermano conmigo. El problema es cuando ese crédito no solo es informal desde el punto de vista de que es una entidad que no está regulada, sino que además le agregan procedimientos de formalización muy discutibles, porque no hay papeles por escrito, no se indica cuánto es lo que debo, cuánto tengo que pagar, cuál es la tasa, ni mucho menos la garantía. Y si yo me atraso, las técnicas de cobro son muy peculiares, ¿verdad? Entonces, ahí sí estamos hablando de un crédito gota a gota con esas características. Claro. En la encuesta de la Universidad Nacional también se fueron y le preguntaron a estas personas que dijeron que habían ese 5% que alguna vez había hecho un crédito gota a gota, le preguntaron cuáles son las razones por las que tuvieron que optar por esos créditos. Y entre las principales, don Leiner, las vemos ahí en pantalla, pues hay varias, ¿verdad? Pero una de las que quizás más impacta es cuando le mancharon el récord crediticio y ya no pudo acceder a más crédito en el sistema formal. Sí, esta es la primera de las razones, digamos, individuales, y es muy esperable, ¿verdad?, que una persona que ha perdido su capacidad de pago dentro del sistema formal continúe su, para decirlo de una manera coloquial, borrachera de endeudamiento también en el sistema informal. Además de que sucede que algunas de las instituciones financieras rematan los créditos, ¿verdad?, y entonces los mecanismos de cobro de esos remates, cuando ya está tu casa, tu carro, tu propiedad en manos de un juez, pues la angustia de esas personas para no perder su casa, no perder su carro, no perder su propiedad, su finca, los haga ir al crédito informal. Y esa situación también está asociada con la exclusión financiera. Hay un porcentaje de la población, cerca de un 30% de la población, que no tiene la formalidad para poder acudir a un banco o una institución financiera formal. Y eso también le impide acceder al crédito formal y lo lleva al crédito informal. Y en algunos casos, por desconocimiento, porque hemos dado seguimiento a algunos de estos personas, por desconocimiento caen en créditos gota a gota, que son créditos, por supuesto, muy perjudiciales para las familias, para las personas, pero muchas veces se hace por desconocimiento de lo que están firmando, de la persona. Algunos nos dicen que es por facilidad del crédito, ¿verdad?, porque se los dan muy rápido, porque apareció ahí con la cédula y le firmó el papel, pero las personas lo hacen muchas veces sin conocer las consecuencias que tiene. Claro, vamos a ver de nuevo el cuadro porque llamó la atención también que mucho se dijo que si la ley de usura había generado una enorme exclusión financiera, sin embargo, solo un 1%, 1.10, dice que se fue a los créditos gota a gota porque perdió su crédito o su tarjeta por la ley de usura. Doña Cindy, viendo estas razones por las que la gente le dijo a los investigadores que no le había quedado otra que irse al crédito gota a gota, comparado con lo que ustedes ven en la gente que llega, ¿cómo lo ven? Bueno, aquí hay algo súper importante y es que en el caso nuestro, cuando recibimos a las personas en consultorio financiero o en las otras herramientas que tenemos, es que a las personas les da pena. Esa es una de las consideraciones que hay que tener. Entonces, normalmente ellos no dicen que están en este sistema de gota a gota. Y lo otro que también es importante considerar es, lo primero que voy a hacer es, voy a valorar una opción de crédito sin necesidad de tener que decirlo, ¿verdad? Y si no aplico, porque viene otra cosa por detrás, y es posibles amenazas, aparte de eso no tengo cómo justificar, porque normalmente son créditos tan informales que no hay el intermediario directo para que nosotros podamos pagar, ¿verdad? Eso pasa.
Entonces sí, efectivamente, las personas pocas que se acercan y nos dicen y nos hablan que tienen un problema de gota a gota, en su gran mayoría tienen situaciones crediticias manchadas, ¿verdad? En las protectoras de crédito, sus indicadores ante su jefe, y esto nos limita mucho, ¿verdad? Por temas normativos de poder apoyar. ¿Qué hacemos? Desde consultorio financiero y desde las herramientas de educación financiera, ver de qué manera podemos apoyarlos para que puedan mejorar su situación financiera, que quizás va a ser más lenta, pero que va a tener un efecto de forma constante hacia mejorar su situación. Ha faltado, don Leiner, porque ha habido esta consulta, porque cada vez que hablamos de esto es, bueno, sí, que la gente no tiene los hábitos correctos, pero también ha habido la consulta si ha habido responsabilidad por parte de las instituciones financieras que han permitido que la gente se endeude demasiado, y se hablaba en algún momento de personas, digamos, con un salario, por ejemplo, de conserje en la fuerza pública, y que le den 6, 7 tarjetas de crédito. También está quienes dicen, don Leiner, que no hay un sistema integrado donde se pueda consultar las otras deudas que tiene una persona para saber si además de las 10 tarjetas de crédito, tiene una pantalla en una tienda de pagos y tiene con el primo y demás cosas. Sí, el país ha tenido lo que yo llamaría una borrachera de endeudamiento, ¿verdad? En ciertos momentos la población ha tenido acceso, por ejemplo, a crédito en dólares a tasas relativamente bajas, ha tenido acceso a importantes rubros de crédito dentro de lo que llamamos el sector no bancario, las cooperativas, las asociaciones solidaristas e inclusive algunas tiendas en general de electrodomésticos con una súper facilidad de obtener el crédito, pero no se está consolidando, digamos, una racionalidad de cuota, es decir, una cuota que represente, digamos, un 20 o un 25, si tiene tal vez una deuda de vivienda podría llegar hasta un 35% de su ingreso, y a esas personas entonces fácilmente traspasan el límite. Viene, como vino en el 2021, un ajuste tan violento en la tasa básica pasiva, en la tasa de interés del mercado, y se salieron de control de sus deudas. Pero de este tema estamos hablando de un porcentaje de la población que tiene ingresos, que tiene capacidad de pagos, pero que no tiene cultura financiera. Y ahí concuerdo con Danilo de que ese consumidor financiero no es necesariamente el ciudadano de a pie, el más pobre. Es esencialmente personas que ya tienen ingresos, algunos ingresos altos, pero que no saben administrar su dinero. Claro. Ustedes encontraban ahí que un 5% de la encuesta de la Universidad Nacional decía haber tomado créditos gota a gota. Sin embargo, la encuesta que hizo la Oficina del Consumidor Financiero y que fue publicada en febrero tiene otros datos. Los vemos en pantalla, don Danilo, y los comentamos, porque además ustedes hicieron un ejercicio muy interesante. Quisieron proyectar no solo el porcentaje, sino cuánta gente, una estimación de cuánta gente podría estar metida con jaranas en gota a gota, y además cuánta plata estaríamos hablando. Sí, digamos que en el caso nuestro, nosotros sí publicamos la ficha completa de la encuesta, y estamos hablando de nuestra base del universo, del cual se encuestó, fue más o menos 2.927.000 personas, 3.297.000 personas, como 3.300.000 personas entre 18 y 65 años. El universo del cual se tomó la muestra. Ajá. O sea, 3.3 millones de personas. 7% de esos son 200 y resto mil personas. Veamos los datos en pantalla. Esos números, digamos, son los que la Universidad Nacional ha estado utilizando, y agradecemos que hayan utilizado el nuestro, porque con el 5% no darían los 200.000 quesos que las personas que indica la universidad. O sea, ustedes están estimando que con ese porcentaje más o menos hay en el país 221.000 ticos que en este momento están recibiendo probablemente el asedio todos los meses de alguien que les dice paga o lo golpeamos. Creemos que, como mencionó Cindy ahora, quizás alguna gente no se animó a responder. O sea, podría ser que ese 7% esté un pelín corto, porque si hay alguien que acaba de ser amenazado y lo llaman en la encuesta, posiblemente no va a estar de ánimo para decir. Claro, ¿y cómo llegaron ustedes a ese monto estimado de 44.000 millones que vemos ahí abajo, u 84 millones de dólares que podrían estar colocados? Porque eso es una masa de dinero impresionante. Estamos utilizando un promedio que la gente haya pedido 200.000 colones de crédito. Hemos visto personas que
para gastos de consumo piden 10, 15 mil, 20 mil pesos. Pero hemos visto, conocimos el caso de una persona en Chira que pidió 500 mil pesos y la familia estaba buscando vender un pedazo de la propiedad porque ya la deuda iba por 3 millones de colones y era gota a gota, ¿verdad? Entonces, posiblemente ahí la media que utilizamos fue muy, muy conservadora. Ha habido gente que nos ha dicho que no, que ese monto podría ser hasta mucho mayor, pero ya con ese monto tan conservador estamos hablando de que se ha movilizado una cantidad de dinero realmente importante y por lo tanto ahí hay que destacar que entonces el fenómeno gota a gota no es un fenómeno tan simple como quisiéramos resolverlo con las medidas que en algunos momentos se mencionan. Hay que pensar mucho más afuera de la caja para poder resolver ese problemita. ¿Les suena a ustedes estas cifras que están estimando, doña Cindy, en la Oficina del Consumidor Financiero de hasta 44 mil millones de colones que podrían estar colocados de esta forma? Sí, definitivamente hablamos de que estas líneas de crédito normalmente van entre 100 y 500 mil colones. Ese es el promedio de montos. Y bueno, más bien están siendo conservadores para poder tomar un monto menor y proyectar esta suma. Pero efectivamente sí se alinearía con el monto promedio que las personas en esta línea de crédito normalmente utilizan. Y es lo que nos lleva a lo siguiente: ¿de dónde están saliendo esos 84 millones de dólares que están colocados en gota a gota, don Danilo? Vamos a ver, hay que reconocer que hay una liquidez inmensa en el mercado. Hay una liquidez muy grande por diversas razones macroeconómicas. En segundo lugar, hay una criminalidad que se está manifestando de manera muy elocuente todos los días. Hay una necesidad. Hay gente necesitando dinero y entonces de repente alguien que no tenga muchos escrúpulos o muy poquito, no le preocupa colocar crédito y después recuperar el crédito a como sea. Y además, este no es un fenómeno exclusivo de Costa Rica. O sea, pensamos que solo en Costa Rica tenemos el gota a gota, pero no, ese privilegio no lo tenemos. En casi toda Latinoamérica se encuentra esta modalidad y posiblemente nos han mencionado de otros países que posiblemente algunos grupos que ya lo aplican en otros países han encontrado la posibilidad de crear subsidiarias, sucursales en Costa Rica. De manera que entonces es un fenómeno, de nuevo, mucho más amplio. Claro, estaba leyendo un reporte que publicó un experto que se llama el doctor Arturo Morales Castro. Él es de la Universidad Nacional Autónoma de México, se publicó a finales del año pasado, que habla sobre los riesgos para la salud mental del estrés financiero y del sobreendeudamiento. Y Cindy, él mencionaba ahí que insomnio, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, ansiedad, depresión e irritabilidad son tan solo algunas de las manifestaciones que empiezan a somatizar en su cuerpo y en su salud mental las personas que están con el agua al cuello, con las deudas no solo del banco, sino contra estos que además están amenazándolos de muerte. Definitivamente, así tal cual lo mencionaste, esas son. Y son parte, inclusive cuando nosotros atendemos en el consultorio financiero, parte de lo que la gente le cuenta dentro de todo el proceso, ¿verdad? Porque es una atención abierta en donde la gente te dice y efectivamente son esos. Afectan la parte emocional, las relaciones interpersonales, las relaciones familiares. Hay personas que inclusive nos han dicho, vea, yo no quiero porque le debo a un familiar, entonces ya no voy ni siquiera a las actividades familiares, ¿verdad? Entonces, toda esta problemática que tenemos tiene una afectación mental, una afectación de relaciones, tiene una afectación que conlleva a toda la familia, a veces ni siquiera solo a la persona deudora, sino a todo su círculo de influencia. Don Leiner, hay otra situación que es también lo que están viviendo algunos sectores específicos. Hace pocas semanas vimos en un medio de comunicación que entrevistaron a un señor, un productor agrícola arrocero, que dijo abiertamente en ese medio de comunicación que él había pensado en quitarse la vida porque tienen los bancos y las entidades financieras a punto de quitarle no solo la propiedad, sino hasta las rastras y las herramientas que necesita para sembrar. También está pasando esto, don Leiner, también una reducción en las microempresas que hubo fuertemente el año pasado. Sí, bueno, este no es un estudio a microempresas ni a empresas, pero hemos hecho algunos estudios para el tema de empresas donde el estrés financiero de los micro y pequeños y medianos empresarios es muy fuerte. Y en las zonas, por ejemplo, cafetaleras, piñeras, en las zonas arroceras,
el estrés por el problema que el tipo de cambio tiene y las afectaciones que tiene los descontroles que han habido en la política pública agrícola, está poniendo también el otro componente, que es el ingreso de una pequeña empresa o el ingreso de un emprendimiento. En definitiva, ambos están poniendo en riesgo la salud mental, la salud de las personas, y esto yo creo que nos lleva, digamos, como a una reflexión, y es, por supuesto, que hay que solucionarlo con ordenamiento y con una conducta distinta. Más disciplina de las personas, pero... Es más un coach, es más un acompañamiento y no es simplemente una lección de hágase un presupuesto y ya está resuelto el tema, porque es un tema de conducta de los y las costarricenses. Y en ese sentido, nosotros, y por supuesto que esperamos que las entidades que están en la responsabilidad de este tema en el sector público también lo acudan, hemos llamado a la necesidad de que haya una formación básica en las escuelas y colegios para que las personas tengamos esas competencias desde muy temprano, cómo administrar nuestro dinero. Para ir terminando, don Danilo, ¿qué les decimos a los costarricenses que dicen, bueno, sí, pero ya vi todo eso y así es como estoy yo, ¿qué hago? ¿Qué hacen? Más o menos igual como cuando uno tiene el colesterol alto, ¿verdad? Reducirlo de hoy para mañana está difícil. Hay obligaciones con entidades que hay que pagar. Consultorios como el que tiene la cooperativa, me parece que son ideales. En la oficina creamos una figura que complementa lo que hace Copenae, que son las clínicas financieras. Porque doña Cindy va a lograr posiblemente resolver el problema específico de la persona con Copenae, pero si tiene créditos con otros 3 bancos y 2 cooperativas más, ahí necesitamos a alguien que intervenga transversalmente. Eso lo estamos haciendo en las clínicas. Y además, desde el año pasado venimos trabajando en un programa que se llama Bienestar Financiero, donde el primer curso es sobre comportamientos, o sea, aspectos conductuales. Lo primero que preguntamos a la persona es, identifique cuál es su dopamina financiera. Entonces, los hombres nos dicen cositas para el carro, zapatos. Caja de herramientas. Caja de herramientas, exactamente. Y las mujeres tienen su propia dopamina financiera. Doña Cindy, recomendaciones que den ustedes para irle dando, digamos, insumos que les sirvan a los costarricenses hoy en la mañana. ¿Qué le pueden decir de la experiencia que ustedes tienen en el consultorio? Primero, que hay que tener un reconocimiento de la situación que estoy viviendo, ¿verdad? Ese es el primer paso, reconozco. El segundo paso es necesitamos hacer ese presupuesto y en nuestro caso, en Copenae le ofrecemos herramientas que le van a enseñar, que le van a acompañar y le van a permitir poder realizar ese presupuesto financiero. Tercero es, una vez que administro mis ingresos y mis gastos, tengo que también ir y tomar medidas sobre los gastos hormiga. Esto es un tema que tiene una trascendencia importante. También debemos de involucrar a nuestra familia en todo este proceso de enseñanza educativa en la administración del dinero. Así es que, bueno, esos son como los primeros pasos, pero sobre todo es acuda a las instituciones financieras. Copenae es una de las que le puede ofrecer no solamente consultorio financiero, sino toda una serie de herramientas que le pueden ayudar en ese aprendizaje y en ese acompañamiento. Es parte de lo que podemos aportar. Tal vez si nos dice, para que nos ayuden los compañeros a poner ahí en pantalla, dónde los pueden localizar. No sé si es por teléfono, por una página web, por correo. ¿Cuáles son las avenidas por las cuales las personas podrían consultar a alguien que dijo, oye, a mí me suena, ojalá tal vez ahí me puedan ayudar a ordenarme? ¿Dónde localizan al consultorio financiero de Copenae? Claro que sí, pueden escribirnos a consultoriofinanciero@copenae.fi.cr. Y también nos pueden contactar. Perdón, ¿nos lo puede repetir claro despacito sí, para que los compañeros nos ayuden a digitarlo ahí en el súper abajo? Claro que sí, sería consultorio financiero. ¿Pegadito todo? Todo pegado, @copenae.fi.cr. Y nuestro teléfono, el 2257-9060. 2257-9060. No sé si los compañeros nos pueden ayudar a ponerlo ahí, sino en el minuto final lo vamos a colocar ahí también. Don Danilo, en el caso de la Oficina del Consumidor Financiero, ¿cuáles son las herramientas a través de los cuales los pueden contactar? Tenemos una cantidad tremenda de videos en la página web, ahí pueden conseguir. ¿Cuál es la página web? La página es www.ocf.fi.cr.
pueden escribir en el buscador simplemente Oficina del Consumidor Financiero y es lo primero que les aparece. Nos pueden buscar en Instagram y en Facebook también como Oficina del Consumidor Financiero. Y si tienen ya específicamente una consulta que más específica, 2221-6624, 2221-6625. Y ahí, si es una situación ya muy concreta o que tiene que ver con temas legales, alguno de nuestros abogados lo puede atender. Ok, entonces en el caso de la Oficina del Consumidor Financiero, y ahora cuando tengan el minuto final lo vamos a poner, es www.ocf.fi.cr y el teléfono 2221-6624 o 6625. Ahorita en el minuto final lo vamos a pedir. Quiero ya ir cerrando con una reflexión final de nuestros invitados sobre el tema del día de hoy, cultura financiera. Comienzo con usted, don Leiner Vargas, de la Universidad Nacional. Bueno, agradecerle la invitación, por supuesto, y a nombre de la Universidad Nacional y del CIMPE, la difusión de estos resultados de la investigación. Y por supuesto a los costarricenses, que entendamos que este tema es un tema de hábito. Es un tema que hay que construir un hábito a partir de conductas más sanas sobre nuestro comportamiento con el dinero. Y que no tengamos miedo a aceptar que no pudimos ordenarnos lo suficiente, que fallamos en materia presupuestaria, que tenemos dopamina, ¿verdad?, a la hora de consumir y que tenemos que controlar nuestro consumo. Pero sobre todo que existen herramientas e instituciones que pueden acompañar, que pueden darnos un coach financiero. Y lo primero es aceptar que estamos ante una situación y no esperar hasta el último momento a caer, por ejemplo, en los créditos gota a gota, donde ya no tenemos solución y donde más bien ampliamos el problema de seguridad que tiene el país hoy en día. Así es que esa es nuestra recomendación, aceptemos el problema y por supuesto a las instituciones de educación nos corresponde tratar de aportar nuestro granito de arena en el sentido de construir una serie de cursos, una serie de entrenamientos que nos permitan, ojalá, darle a nuestros niños y niñas en edad escolar y en edad de secundaria instrumentos y herramientas que nos hagan una sociedad más educada, más culta en este tema. Claro, muchas gracias, don Leiner, y muchas gracias a la Universidad Nacional, que siempre nos mantiene al tanto de todas estas investigaciones. Don Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero, ¿qué le decimos a esos que están diciendo, pues, si están viendo en la casa, dicen, bueno, sí, pero usted me dice eso, qué bonito, pero tengo totalmente lleno el teléfono de gente que me llama para cobrarme los mensajes? ¿Qué les decimos? Vamos a ver, lo primero sería tener como una aceptación de que hay un problema. Un poco en la línea que Cindy ha mencionado, si no hay esa aceptación, difícilmente voy a buscar ayuda. Si hay la aceptación, en muchos casos, si todavía tengo empleo, si todavía tengo ingresos, puedo ir a las instituciones financieras y tratar de plantear mi problemática y buscar algún mecanismo que me ayude. 3, acudir a mecanismos como este que tiene Copenae, o bien a las oficinas, el modelo de clínicas financieras que manejamos en la oficina, para que puedan tratar de implementar soluciones. Y 4, tal vez más importante aún, es aceptar de que aún si no están en un problema, podrían ayudar a miembros de la familia, particularmente a los hijos, para que en el futuro no pasen por eso. Claro, para que no se repita. Concluyo con usted, doña Cindy, en un minuto una reflexión final para los televidentes. Claro, bueno, decirles nunca es tarde para empezar un proceso de aprendizaje en temas de educación financiera. En el caso de Copenae está en toda la disposición de poderles acompañar. En nuestro consultorio financiero no solamente va a recibir a alguien que les va a escuchar, sino que les va a poder acompañar durante todo un proceso de sesiones en donde van a poder aprender metodologías, herramientas, técnicas, van a poder trabajar el tema conductual, a poder adquirir un estilo de vida. Y como bien lo decía don Danilo, esto no es algo que se va a resolver de un día para otro, pero sí le podemos garantizar que haciendo ajustes en los sistemas integrales de todo lo que ustedes realizan día con día, van a poder mejorar cada día un poquito esa situación financiera. Somos un aliado que en este caso le va a permitir a usted
tener mejoras en su situación financiera y, por supuesto, poderle apoyar en esos sueños que todos de alguna u otra manera tenemos. Bien, muchísimas gracias, doña Cindy, y también a nuestros invitados del día de hoy, a ustedes en sus hogares por acompañarnos. Esperamos que este contenido haya sido de mucho interés para usted. Recuerde que luego lo colocamos en teletica.com, ahí usted va a la sección de noticias y ahí encuentra Estado Nacional. También se repite al día siguiente los domingos en Teletica Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional.